allí donde usted esté, acompáñeme con esta perajá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, sheheinu bekimanu lasman ase. Y hemos dicho, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, que nos diste vida, nos sostuviste y nos permitiste llegar hasta este momento. Amén. Familia, y continuamos con la bendición por la Torá. Bendición por la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol aamin benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten a Torá. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torá. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con este hermoso Teilín, un salmo más de ascensión, como lo hemos venido entendiendo, todos estos salmos que se hacían al momento de acercarse y de subir hacia el templo. Sé que muchos lo podríamos haber escuchado en algunas ocasiones, pero lo vamos a leer y luego vamos a irlo estudiando versículo por versículo para ver lo que tiene tan hermoso y tan inmerso cada una de estas versículos que están escritos en la Biblia. Entonces, dice, si Yahvé no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si Yahvé no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque lo da a sus amados mientras duermen. Los hijos son una herencia del Señor, el fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando contiendan contra él en la puerta. Amén. Bien, entonces, amada familia, sí, aquí me hacen recordar lo siguiente, no hemos agradecido por este momento, entonces, amado ministro Shofhan, quisiera pedirte que por favor nos acompañes con una bendición para este tiempo y que sea de regocijo y de entendimiento para cada uno de nosotros, amado. Adelante. Bendito y soberano Rey, amo del universo, Abba Kadosh, gracias te damos, Padre, por este momento de elevación que nos permites a todos llegar en esta mañana. Te pedimos, grande y sublime, que unjas a nuestro hermano Ilai Ben Zach, a este siervo, Padre, con tu Ruach HaKodesh para que nos nutra, a los que escuchamos con tu palabra, para que sigamos creciendo en el conocimiento de ti, Padre poderoso, y sigamos llegando más y más a tu redil, poderoso Rey. Nos sigamos afianzando justamente en este momento de preparación para honrarte en las fiestas. Rey poderoso, te lo clamamos, te pedimos y te agradecemos todo en el nombre por los méritos de Yeshua Mashiach. Amén. Amén, amén, amado, muchísimas gracias. Bien, entonces, luego de haber leído este salmo, vamos a fraccionarlo y vamos a empezar a identificar todo eso que está presente en él y que podemos ir entendiendo y comprendiendo cada vez que vamos entendiendo cada una de los versículos y no los pasamos como tal vez lo hacíamos anteriormente. Es muy refrescante poder conocer lo que cada cosa nos quiere decir y no pasarla simplemente por haberlo leído. Como lo vamos entendiendo en cada ciclo de la Torá, vamos aprendiendo cada vez más cosas. A medida que vamos pasando ese ciclo, se nos van revelando frases, palabras, y eso nos va llenando cada vez más de conocimiento y de sabiduría. Entonces, esta primera parte de si el Señor no edifica, si Yahvé no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. ¿De qué sirve hacer las cosas si no está Yahvé en ellas? ¿De qué sirve estar esforzándose todos los días
por conseguir lo que tanto queremos, si no es Yahvé quien nos da esa libertad para poder hacerlo, ese gozo para poder hacerlo y poder entregar todo lo que hagamos a Él. Esto cuando lo estaba estudiando, me llevó a Lucas 6, capítulo 6, versículos 46 al 49. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Ahí Yeshua estaba hablando y dice, voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí. Oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mi palabra y no las pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. ¿Qué tan hondo estamos cavando esos cimientos de nuestra casa? Estamos cimentándolo sobre esa roca y esa estabilidad que nos puede únicamente brindar nuestro Creador. ¿O simplemente estamos dejando un terreno casi llano y la estamos poniendo ahí porque ¿para qué cavarla tan profunda? Ese conocimiento que Él nos da es la profundidad que cada vez van teniendo más esos cimientos de los cuales queremos aferrar nuestro hogar, nuestra casa. Y llámese esa casa el templo, llámese esa casa, entendemos ahora en el caminar en Torá, que no es simplemente porque no está el templo no hago ciertas cosas, sino que somos el templo de Elohim y él nos tiene con un propósito. Y ese propósito solamente lo podemos saber si seguimos fielmente su palabra. Si aparte de escucharla, como lo decía la vez pasada el ministro Elías, como lo decía también ayer el pastor Humberto, tenemos que estar obedeciendo, tenemos que estar poniendo en práctica lo que vamos escuchando. Y para eso tenemos que estar conociendo qué es lo que tenemos que poner en práctica, porque suena muy bonito, pero si no lo ponemos, si no entendemos hacia dónde tenemos que dirigirnos, pues se nos va a complicar. La segunda porción de este primer versículo dice, y si Yahvé no vigila la ciudad, en vano vigilan los vigilantes. Qué importante es el servicio de estas personas que cuidan, que protegen, que están atentas. Y si nos ponemos a pensar, los vigilantes directos que tenemos, las autoridades que Elohim ha puesto a cargo, desde nuestro amado pastor Ferley hasta todos los servidores y todos los ministros, todos los que sirven y que están allí. Esos vigilantes que están horas extras trabajando, acomodando, sirviendo, orando, ese ministerio de oración, cuán importante es. Cuando algunos tal vez todavía duermen, ya algunos estamos de pie para poder interceder y para poder estar vigilando y velando como centinelas por el campamento, por ese campamento que Él nos ha puesto allí. Shemot 14:14 nos dice, Yahvé peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Él pelea por nosotros, Él es el que protege, Él es el que cuida. Y el quedarnos quietos no es quedarnos cruzados de brazos porque Él nos dice que nos quedemos quietos, sino es quedarnos quietos hasta escuchar que Él nos mueve, que Él nos manda, que Él nos pide su servicio, que Él está ahí listo para decirnos hacia dónde tenemos que seguir, qué tenemos que hacer. ¿Cómo nos fortalecemos? Tenemos que seguir siendo fuertes y para fortalecernos nos necesitamos unos a otros. Ese es la conclusión del Ejad, de la unión. Las fortalezas de un hermano pueden ser mis debilidades. Entonces nos podemos unir a ese hermano que sabemos perfectamente, ya los que caminamos en Torah y todos los que vamos aprendiendo el camino, que ese hermano no nos va a decir que no.
Es más, Él va a querer que también estemos igual de fortalecidos y tal vez nosotros tengamos fortalezas que sean sus debilidades. En Devarí 31:6 nos dice, sean fuertes y resueltos. No les teman ni les tengan miedo, que Yahvé Elohim mismo marcha con ustedes. Él no les fallará ni los abandonará. No nos fallará. Yahvé no nos dejará. Él está ahí y nos pide que, aparte de fortalecernos, seamos resueltos, que tengamos esa habilidad de poder dirigirnos con seguridad, pero con la seguridad que Él nos da, no con la seguridad que nosotros tengamos de lo que queremos hacer. Que nuestra voluntad no sea nuestra, sino que sea alineada con su voluntad. Y Isaías, capítulo 54, versículo 17 dice, ningún arma formada contra ti tendrá éxito, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No voy a tocar mucho el tema porque sé que estos videos son subidos y pueden quitarlos, pero sabemos perfectamente la situación que se está viviendo. Y no es por la tecnología, no es por la capacidad de armamento que se tenga, sabemos perfectamente quién cuida y quién está velando, pendiente de lo que está sucediendo. Y él sabemos que no tiene ningún oponente que se pueda resistir. Vamos confiados siempre de él, tomados de su mano. El segundo versículo, la primera porción dice, en vano se levantan temprano y se quedan hasta tarde, ustedes que trabajan por el pan que comen. En vano se levantan temprano. ¿Quién se levanta temprano? El que edificó la casa. El que no quiso construir cimientos profundos, se levanta temprano, se acuesta tarde, y el pan, como lo decía al principio, esa versión de la Reina Valera, el pan de fatiga, ese pan que se ha ganado con horas extras de trabajo que por su labor podrían haber sido otorgadas por Elohim. Y al estar haciendo este estudio en los Shabbats, siempre que exaltamos la función de nuestras mujeres virtuosas, de esa Eshet Hail, se menciona que ella no come el pan de balde. Y lo quise poner acá en Mishlei, capítulo 31, versículo 27 al 30, dice, está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio, no come el pan de balde. Sus hijos se levantan y la felicitan también, su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las has superado a todas. ¿Y por qué no come el pan de balde? Ahí está el secreto. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor, que teme a Yahvé, es digna de alabanza. El temor, ese temor que hemos podido entender que no es un temor de miedo, sino es un temor reverente a Elohim, es el que permite que ese pan sea puesto como sustento, el que permite que se pueda tener y tomar con gozo, con disfrute. No es que estemos esperando que nos lluevan las bendiciones simplemente por ello, sino en la señal de agradecimiento que se tiene con todo lo que Él nos da, ponerlo primeramente a Él va a hacer la diferencia. Muchos de nuestras propias fuerzas estamos intentando buscar el trabajo por aquí, el ingreso por acá, o extender nuestro horario laboral. Muchas personas allá afuera trabajan 7 días a la semana, pasando por encima de lo que Él nos pide que apartemos ese día de reposo, ese día de descanso, pasando por encima de un mandamiento que tal vez, como muchos de nosotros, lo desconocíamos. Y al estar exagerando nuestras fuerzas humanas, estamos simplemente agotando nuestro cuerpo físico. Y a nivel espiritual también sabemos que tenemos demandas, y demandas muy importantes, que se ven luego reflejadas en dolores, en enfermedades, en quebrantos y en varias pruebas que empezamos a tener y a pasar. Y la segunda porción de este versículo dice, Él provee igual a sus amados mientras duerme.
Mientras que se levantan y hacen todo en sus fuerzas, Él perfectamente podría estar dando esa provisión mientras se duerme, porque estamos poniendo nuestra plena confianza en ello. Y desde que llegué a la Keilah, desde que empecé a conocer el testimonio de cada uno de los hermanos, me he podido asombrar con cada una de las cosas que me cuentan, porque antes yo pensaba que era simplemente porque le pasó a un conocido, pero que me lo dijera alguien que le ha pasado en el grupo de oración que tenemos aquí en Europa. Un hermano me contaba el testimonio de una bombona de gas, de un cilindro de gas que ya estaba a punto de acabarse, la llama estaba marcando completamente amarilla, ellos estaban en situación de escasez y se arrodillaron, se postraron, él nos cuenta, pues muy resumido, oraron y luego de la oración esa llama amarilla se convirtió en azul. El tema es que esa bombona que ya estaba próxima a acabarse duró un año más, cuando un cilindro de estos no dura tanto tiempo. Un año, y él me decía que cuando entregó para poder hacer el cambio de ese cilindro de gas, el cilindro no pesaba absolutamente nada como normalmente pesan. Estaba completamente agotado y miren lo que hace la obediencia, lo que hace entregar sus necesidades a Elohim, estar siempre clamándole a Él, porque Él ya sabe lo que necesitamos. Solamente necesitamos es doblegarnos, doblar nuestra rodilla y entregarle a Él y entender que solamente es Él el que nos brinda esa provisión. En Efesín capítulo 5 versículos 1 y 2, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Mashiach nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Él nos llama hijos muy amados. Imítenlo como hijos muy amados. ¿Cómo podemos nosotros devolverle algo de ese amor y demostrarle ese amor que Él nos pide, que Él clama de nosotros? Lo tenemos, la respuesta está en Johanán capítulo 14, versículo 15, Juan 14, 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Si nosotros lo amamos, obedeceremos sus mandamientos. Estamos ahí para obedecer lo que Él nos ha dejado, lo que no se ha anulado, lo que no se ha cambiado, lo que seguimos entendiendo con el transcurso de cada estudio de Parashá, el porqué de cada una de las cosas estipuladas en estos versículos, del porqué de estos mandamientos, al hacer al estudiar la Parashá Shemini, cuando se hablan de las leyes de la circuncisión, de lo que se produce al octavo día con la protrombina y con la vitamina K, que hasta hace apenas 40 años se descubrió, uno entiende el por qué él pide que sea al octavo día, no al sexto, ni al cuarto, ni al tercero, sino al octavo día. Los niveles sobrepasan un estándar por encima, triplican por encima de esa medida. Y es hermoso como el rey nos muestra y nos enseña todo ese tipo de cosas. El tercer versículo inicia, los hijos son la provisión de Yud Hei Vav Hei. Los hijos. Y nosotros cuando leemos los hijos, personalmente pienso en los hijos, los otros hijos, mis hijos, el hijo del hermano, los pequeñitos. Pero nosotros somos hijos de Elohim. Esos somos nosotros, somos sus hijos y somos su provisión. ¿A quién estamos enseñando? ¿A quién estamos dirigiendo? En Yohanan Aleph, él nos dice, hijitos, cuídense de los ídolos. Estudiando y buscando sobre ese término hijitos, encontré que se escribe en el Brit Hadashah 12 veces, hijitos, y es una forma muy cariñosa que se tiene para referirse a sus propios hijos y que después es utilizada por Pablo para darle enseñanza a sus discípulos. Él
Él nos habla también de hijitos, de cuídense de los ídolos. Y puse esa frase porque los hijos en muchas situaciones vienen a ser ídolos para nosotros. Nuestros propios hijos pueden llegar a estar ocupando ese lugar que solamente le pertenece a Elohim. Esas situaciones que se viven al tenerlos pequeños, al querer cuidarlos, al querer protegerlos, los que vamos creciendo en un caminar distinto a Torah, se puede ver cómo uno se va aislando, uno se va alejando cada vez más de Dios. Pero los niños que van creciendo en Torah hacen la diferencia y se apartan y son apartados directamente por eso, porque entienden cómo se agradece un alimento, cómo se agradece por haber sido saciados, cómo se agradece el poder levantarnos. Y es muy importante que nosotros mantengamos a nuestros hijos inculcándoles el camino, pero sin ponerlos por encima y llevándolos a que sean un ídolo para nosotros. En Mishle, Proverbios, capítulo 17, versículo 6, los nietos son la corona de los ancianos y la gloria de los hijos son sus padres. En la transición que hemos tenido de pasar de la Keilah de Bogotá aquí a la de Barcelona, el pastor Cartar la vez pasada da una enseñanza muy bonita y ponía como referencia a tres personas. A un hermano de edad avanzada, a un padre y a su hijo. Y él nos explicaba, y lo pude entender también con ese ejemplo. Yo soy demasiado gráfico y me grabo muchísimo mejor las cosas cuando veo los ejemplos directamente, en cómo él explicaba que el conocimiento del abuelo es transmitido directamente al hijo de él, o sea, al padre del hijo. Y ese conocimiento que tiene el abuelo también se lo da y se lo otorga al nieto. Por eso dice, los nietos son la corona de los ancianos. Ellos pueden pasar directamente ese conocimiento que es bastante y abundante cuando han sido, pues vayámonos, quitémonos un poco esa mentalidad occidental y pensemos un poco como nuestros antepasados, nuestros patriarcas, cómo ese conocimiento adquirido empezó a pasar de generación en generación para eso mismo, para no olvidar de dónde venimos, quiénes somos, a quién pertenecemos y al único que tenemos que rendirle honra y gloria es a Él. Entonces, él lo ponía de la siguiente forma: si se corta en alguno de esos la información, empiezan a alejarse y apartarse de la perfección de Elohim. Ese cortarse, cortar ese teléfono, esa información, nos va a estar poniendo en riesgo. No es que no se pueda corregir, eso se va a poder corregir, pero se perdería esa información que al hijo, a la tercera generación, se le podría estar pasando perfectamente si el conocimiento se desea transmitir con ese amor que Yahvé nos pide. Entonces, muy pendiente de la información que a nuestros hijos les está llegando, tanto de nosotros como de afuera. Sabemos que afuera, lamentablemente, en algunas ocasiones, personalmente aquí, es de forma obligatoria que ella tenga que estar allí asistiendo al colegio, pero sabemos que es una niña apartada, es una niña que está creciendo en Torah y que hace la diferencia y que sus amiguitos empiezan a ver la luz en ella y empieza a generar luz alrededor. Eso es lo que nuestros hijos tienen que ser, faros de luz que empecemos a acomodar en distintas partes de nuestro círculo social. Y en Yohanan, en tercera de Juan, Yohanan Gimel, capítulo primero, versículo 4. No tengo mayor gozo que el de oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bonito poder decirlo nosotros y que el Rey nos lo diga a nosotros, que nuestro Abba Kadosh nos lo diga a nosotros, que andemos en la verdad, que andemos y que anhelemos siempre ese caminar en sus conocimientos y que seamos siempre orientados por nuestro Abba.
La segunda porción de este versículo dice, el fruto del vientre es su recompensa. El fruto del vientre, el fruto de ese vientre que tanto se anhela, pero ¿para qué los hijos? Si no los vamos a estar direccionando, ¿para qué tantos hijos si no vamos a estar encaminándolos hacia esa verdad que es Él? Hacia ese mandamiento de enseñarles, de inculcarles, de repetirles una y otra vez el conocimiento. Estamos a punto de entrar a Pesaj y ahí nos dice, recuérdenles el porqué. Vamos a recordarles, vamos a explicarles el porqué de esa celebración. En Shemot, capítulo 1, versículo 21, dice, esto no lo había visto sino hasta que empecé a hacer este estudio y dice, las parteras que el Paroc les había dado instrucciones de sacrificar a todos los niños varones que nacían, ellas tuvieron temor de Yahvé y no le hicieron caso. Y por haberse mostrado temerosas de Elohim, les concedió tener muchos hijos. Yo no había prestado atención a eso. Les concedió, por esa obediencia, les concedió tener muchos hijos. Y qué bonito que sea el fruto, ese fruto del vientre de esas hermosas mujeres, el que salga a dar gloria y honra a Él. Bendito serás, el Devarim 28:4, bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tu ganado, los terneritos de tu manada y los corderitos de tus rebaños. Bendito será el fruto de tu vientre. Este es el cuarto versículo desde el capítulo de las bendiciones, desde donde empieza todo este ciclo de bendiciones que vamos viendo cuando estudiamos Devarim 28, que vienen un número de bendiciones y luego un número muchísimo más prolongado de maldiciones. Esta es una de las bendiciones por la obediencia. El cuarto versículo nos dice, como flechas en la mano de un guerrero son los hijos nacidos en la juventud. Las flechas. Las flechas son ese objeto que se pone en la mano de un arquero y no cualquier flecha. Tiene que estar balanceada, tiene que estar con la punta bien afilada para que llegue a su diana, a su blanco y penetre. Pero esas flechas solamente las podemos pulir si están bajo nuestro control. Esa flecha que se va a disparar, esa flecha que se va a utilizar, está siendo siempre alineada y guiada por el arquero, y en este caso somos nosotros. El Shema es una de las hermosas mandamientos y de eso que recitamos a diario y agradecemos todo el tiempo por poder hacerlo. El escucha al Señor escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y grábate en tu corazón esas palabras que yo te encargo hoy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando estés de viaje, al acostarte y cuando te levantes. Qué bonito que ellos puedan recitar esas palabras. En Josué capítulo 1, versículo 8, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Recitar este libro, meditar en él, para que sigamos siempre siendo prósperos y teniendo ese éxito que anhelamos, porque ¿quién no quiere emprender una labor y tener éxito en lo que hace? ¿Quién no anhela poder tener hijos y que sean exitosos en su vida, o poner una empresa y que sea próspera? Y en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, cumple las órdenes del Señor tu Dios, sigue sus caminos y cumple sus estatutos, sus mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moshe. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. El éxito y la prosperidad está ahí en ese hermoso libro. Feliz el hombre que llena su aljaba de ellos. No serán avergonzados cuando contiendan con el enemigo en la puerta. Cuando contiendan con el enemigo en la puerta. ¿En cuál puerta? Recordemos que los jueces se hacían a las puertas de las ciudades para litigar, para entregar juicios sobre los casos que se presentaban.
Si nuestros hijos están edificados como nosotros los hemos, no, como Elohim nos ha mostrado, como Elohim nos ha enseñado, y siguen fielmente esas instrucciones, cuando tengamos que pasar por alguna dificultad, no nos avergonzarán, al contrario, estarán ahí levantando la cabeza de su Padre y levantando ese conocimiento que Él nos ha entregado. Si el Señor no edifica, en vano se esfuerzan los albañiles. Si Él no nos da la provisión, si Él no nos da el cimiento, si Él no nos da esa habilidad que tenemos para poder entender que todo recae en sus manos, desde el hogar donde habitamos, el fruto de nuestras manos que comemos, el fruto del vientre de nuestras esposas, esas bendiciones serán sin sentido, serán en vano. Él es el que edifica nuestro hogar. Nosotros, ¿cómo lo estamos edificando? ¿Lo estamos poniendo primero a Él en todo lo que hacemos? ¿Está siendo Él ocupado el lugar de Él por alguien más? ¿Estamos prestándole mucha más atención a lo que podemos hacer con nuestro esfuerzo que a lo que Él pide de nosotros? Los hijos sabemos que son una bendición y bendito el Rey porque los tenemos. Los que siguen anhelando esos hijos, sabemos perfectamente que Isaac oró 20 años por esa bendición hasta que el Rey la concedió. Sigamos en obediencia, sigamos anhelando que ese fruto, que ese vientre dé fruto. Los hijos que están allá afuera, seguiremos orando y seguiremos clamando porque es un deseo que tiene todo padre que puedan estar aquí con nosotros, que puedan sentarse en la mesa de Shabbat y que puedan ser siempre bendecidos bajo esas bendiciones que corresponden a su pueblo, al pueblo que Él escogió y que Él llamó como apartado. Démosle el lugar al Rey que Él merece. Démosle el único lugar en el que se puede estar tranquilo, gozoso y disfrutar de esas hermosas bendiciones. Bien, familia, esa era la enseñanza. Quiero invitarlos en este momento que hagamos la bendición, la verajá, por haber leído la Torá y por habernos nutrido de ella. Y decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechai olam nata betoeinu, Baruch ata Adonai noten a Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, que implantaste vida eterna dentro de nosotros y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén y amén.